Hola, continuando con el módulo de Físico-Química aplicada a sistemas biológicos y el libro de Físico-Química para ciencias biológicas, les hablaré hoy de su capítulo cuarto, el que tiene por nombre Termodinámica revisitada. Soy Roberto Rosales, estudiante del doctorado en Ciencias, mención Modelado de Sistemas Químicos y Biológicos de la Universidad de Talca. Espero les guste esta presentación. Recapitulando lo que hemos visto en los tres capítulos pasados, podemos decir que hasta ahora la termodinámica se ha desarrollado utilizando cálculos elementales que implican una sola variable independiente, como por ejemplo el calor y el trabajo, en donde el calor se define como el flujo de energía térmica y, dentro del mismo calor, su componente ds hace referencia al cambio de entropía, término que fue acuñado por Clausius como la medida de orden y desorden de un sistema, mientras que el trabajo se define como la transferencia de energía relacionada con una fuerza que actúa sobre una distancia. La distancia se considera el cambio de volumen expresado como dV y la fuerza está dada por la presión que viene del exterior. Por eso también es su signo negativo. Bueno, hasta ahora vamos a darle paso a un enfoque que es un poco más detallado, y esto es posible utilizando otras herramientas que proporciona la matemática, como por ejemplo lo es el cálculo multivariable. El cálculo multivariable nos proporciona no solo una formulación matemática más exacta, sino también relaciones entre variables termodinámicas a las que no se puede acceder fácilmente dentro del enfoque restringido que hemos visto hasta ahora, el que implica tan solamente una variable. Una mención particular también al profe Huerta, que fue el que nos incentivó, nos instruyó en esto de las funciones multivariables. Una parte elemental de las funciones multivariables son las derivadas parciales, pero antes de ir a ellas, vamos a ver primeramente cómo luce una ecuación multivariable. Una ecuación multivariable luce más o menos de esta forma, en donde y será una variable independiente y tomará un valor que estará determinado por todas las variables que estén en la función. En este caso son x1, x2, x3 hasta xn. También podemos tomar la derivada parcial con respecto a cada una de las variables que acabo de mencionar, en donde la derivada parcial generaliza la noción de derivada a dimensiones mucho más altas. Una derivada parcial o la derivada parcial de una función es una derivada que se tomará con respecto a tan solo una de las variables, en donde todo el resto de las variables que implican a la función permanecerán constantes. En este caso, solamente tomaremos la derivada con respecto a x1, mientras que x2 y x3 hasta xn permanecerán constantes. Esta es la notación de una derivada parcial. Un ejemplo aplicado a la termodinámica es la de un gas ideal. Por lo tanto, tendremos que, o a partir de que la presión por el volumen va a ser igual a el número de moles por R por la temperatura, tendremos una ecuación en donde vamos a poder obtener la presión P a partir de RT partido por el volumen, en donde estaremos considerando a N como 1, asumiendo que el número de moles será este valor. Bueno, lo que nos entrega esta formulación es que nosotros vamos a poder obtener la presión a partir de las variables volumen y temperatura, el que finalmente estará determinado por la ecuación R por T dividido en V, que sería el volumen. Siguiendo en esta misma línea, nosotros lo que vamos a poder hacer a continuación es poder tomar la derivada parcial de la presión, o sea, lo que vamos a estar haciendo va a ser derivar esta función, pero solamente con respecto a T, en donde mantendremos por ahora el volumen constante. El resultado de esta derivada parcial será R partido en el volumen. A su vez también vamos a poder tomar la derivada parcial de la presión, pero ahora con respecto al volumen, en donde derivaremos esta misma expresión, pero solamente con la variable que acabo de mencionar, mientras que la temperatura ahora la mantendremos constante. El resultado que nos entrega esta derivada parcial va a ser menos la constante R por la temperatura partido por el volumen al cuadrado.
Todas estas derivadas vienen a partir de alguna de las reglas básicas del cálculo derivacional. Continuando con las derivadas parciales, tenemos que por definición una ecuación diferencial exacta se puede escribir de esta forma. Una ecuación diferencial exacta viene determinado por aquellas diferenciales que pueden ser primero tomadas con respecto a una constante y luego con la otra y terminarán dando el mismo resultado. En este ejemplo particular tendremos que la función será la función z y su diferencial va a estar dada por la derivada parcial de z con respecto a x manteniendo y constante por el diferencial de dx más la derivada parcial de z con respecto a y con x constante por la diferencial de y. A su vez, vamos a tener, o reemplazando, vamos a tener que la diferencial de z va a estar dada por m de x más n de y, donde m corresponderá a la diferencial de z con respecto a y n a z con respecto a y, en donde también a través de la regla de la reciprocidad de Euler tendremos finalmente esta ecuación o este propuesto. Volviendo a nuestra ecuación principal o a la ecuación que mostramos anteriormente, tendremos que la presión va a estar dada por una función que va a tener como variable el volumen y la temperatura, en donde la diferencial de la presión se puede escribir como la derivada parcial de la presión con respecto a la temperatura a un volumen constante por la diferencial de la temperatura más la derivada parcial de P con respecto al volumen por la temperatura constante más una diferencial del volumen. Volviendo también a lo anterior, vamos a tener que la primera derivada parcial va a ser igual a R partido en B y la otra diferencial va a ser igual a menos RT dividido en el volumen al cuadrado, en donde si reemplazamos en la fórmula de arriba, siguiendo la flecha, esta flecha verde, vamos a tener que la diferencial de la presión se va a poder escribir como R partido por el volumen por la diferencial de la temperatura más R por T partido por el volumen al cuadrado por la diferencial del volumen. En donde, si después de esto, como primeramente estábamos tomando la temperatura constante, ahora vamos a derivar esta misma expresión, pero ahora dejando la derivada con respecto a la temperatura y manteniendo el volumen constante, que sería una segunda derivada. Y vamos a tener que por regla de reciprocidad de Euler, la misma derivada que acabo de comentar va a ser igual a primero tomar la derivada con respecto a la temperatura y el volumen constante y luego derivar esta expresión con respecto al volumen y luego manteniendo la temperatura constante. Esta regla de reciprocidad de Euler va a ser fundamental para lo que tenemos que seguir viendo a lo largo de este capítulo. Alejándonos ahora un poco de lo que son todas las definiciones matemáticas y vamos a tratar ahora de integrar todo el conocimiento que hemos obtenido hasta el momento o que hemos recapitulado hasta el momento, vamos a hablar un poco de la obra de Maxwell. James Clerk Maxwell fue un científico escocés especializado en el campo de la física matemática, que logró grandes aplicaciones en diversas áreas, pero hoy abordaremos su aporte con respecto al campo de la termodinámica, a través de las formulaciones o relaciones de James Clerk Maxwell. Las relaciones de Maxwell son un conjunto de relaciones termodinámicas que se originan del teorema de la igualdad de las derivadas parciales y las definiciones de potenciales termodinámicos. Estas relaciones son extremadamente importantes ya que nos permiten determinar variables difíciles de medir como lo es la entropía o la energía interna de un sistema, conociendo variables fáciles de medir en el laboratorio, como lo es, por ejemplo, la presión, el volumen o la temperatura. Bueno, a partir de las ecuaciones que ya hemos visto a partir de capítulos anteriores, vamos a tener
la primera ecuación por excelencia que vendría siendo la primera regla de la termodinámica, en donde la energía va a ser igual al calor más la temperatura. Bueno, conociendo ya a qué es lo que se refiere el calor, que es T delta S, y el trabajo, que va a ser menos P dV, vamos a tener que la energía interna en su forma diferencial la vamos a poder escribir como TdS menos PdV. Dentro de las otras relaciones termodinámicas vamos a tener la entropía, la energía libre de Helmholtz y la energía libre de Gibbs, en donde la entalpía va a ser denotada por H y va a ser igual a la energía interna del sistema más la presión por el volumen, mientras que la energía libre de Helmholtz será o estará determinada por la letra A y será igual a la energía menos la temperatura por la entropía, y finalmente la energía libre de Gibbs, que se denotará a través de la letra G y estará determinada por la entalpía menos la temperatura por la entropía. Todas estas variables o todas estas relaciones termodinámicas se van incluyendo una con la otra, por lo que siempre que nosotros conozcamos una o dos al menos, vamos a poder empezar a sacar o a dilucidar los valores de todo el resto de ellas. Ahora, con respecto a la obra completa que ha realizado o que realizó James Clerk Maxwell, les dejo también un link para aquellos que se quieran ahondar un poco más en todo lo que hizo él relacionado a lo que es la electricidad y el magnetismo. Antes de pasar de lleno ya a lo que serían las relaciones de Maxwell, vamos a ver cómo se ven cada uno de los potenciales termodinámicos, pero ahora escritos en su forma diferencial. Vamos a partir con la energía interna. A partir de lo que ya hemos visto hasta ahora, sabemos que la diferencial de la energía interna va a estar dada por el producto entre la temperatura y la diferencia de entropía menos la presión por la diferencia del volumen. Ahora, esta relación va a ser sumamente importante para poder seguir dilucidando los valores del resto de los potenciales termodinámicos. En el siguiente caso, vamos a ver la entalpía. La entalpía va a corresponder a la energía más el producto de la presión y el volumen, teniendo entonces una función que dependerá de la entropía y la presión. En su forma diferencial, la entalpía la podríamos escribir como la diferencial de la energía interna más la diferencia de la presión por el volumen más la presión por la diferencia de volumen. Este término aparece simplemente aplicando la derivada de un producto o la regla de la derivada de un producto. Bueno, como siguiente paso, nosotros también ya conocemos por definición a cuánto equivale la energía interna. Entonces, simplemente reemplazando en el término de arriba, vamos a tener que la entalpía va a corresponder a todo este término o toda esta expresión, en donde si vemos que la presión por la diferencial del volumen la tenemos tanto positivo y negativo, y simplificando estos términos solamente vamos a tener que la entalpía va a ser igual al producto de la temperatura por la diferencial de entropía más el volumen por la diferencial de la presión. Ahora, viendo la energía libre de Gibbs, vamos a ver que está dada por la entalpía menos la temperatura por la entropía. Del cálculo anterior, nosotros también ya determinamos a cuánto equivale la entalpía. Entonces, aplicando también la regla de la derivada de un producto, vamos a tener que la energía libre de Gibbs va a estar dada por este término completo, en donde al haber derivado la temperatura y la entropía a través de la derivada del producto, vamos a reemplazar a lo que corresponde la entalpía. A su vez, en este momento o en este potencial, podemos ver que la temperatura por la diferencial de entropía la podemos simplificar, por lo que finalmente nos dará que la energía libre de Gibbs va a ser igual al volumen por la derivada
por la diferencial de la presión menos la entropía por la diferencial de la temperatura o la diferencia de temperatura. Por último, tendremos la energía libre de Helmholtz, el que va a estar dada o determinada por la energía libre menos el producto de la temperatura por la entropía. Al igual que como lo hemos hecho con dos de los potenciales químicos anteriores, vamos a derivar a través de la regla de la derivada de un producto la temperatura por la entropía, en donde finalmente nos dará que la energía libre de Helmholtz corresponde a la energía interna del sistema menos el producto de la temperatura por la diferencia de entropía menos la entropía por la diferencia de temperatura. Finalmente, y como lo hemos hecho en las dos anteriores, vamos a poder simplificar en este caso también el término que depende de la entropía, en donde vamos a poder simplificar el producto de la temperatura por la diferencia de entropía, en donde finalmente nos terminará entregando que la energía libre de Helmholtz corresponde a menos la presión por la diferencia de volumen menos la entropía por la diferencia de temperatura. Con esto nosotros ya tenemos escrito en su forma diferencial cada uno de los potenciales termodinámicos más importantes que estaremos abarcando en este capítulo. Retomando nuevamente lo que sería el cálculo de las derivadas parciales, tenemos que la diferencial de la energía, en su forma de ecuación diferencial exacta, la podemos escribir de la siguiente forma, en donde la diferencial de la energía interna va a estar dada por la derivada parcial de la energía con respecto a la entropía a un volumen constante más la derivada parcial de la energía, pero ahora con respecto al volumen, manteniendo una entropía constante. De estas relaciones también nosotros ya conocemos a cuánto equivalen, que sería T y que sería menos P, los productos de estas derivadas parciales. Ahora, si seguimos con la definición de las ecuaciones de las ecuaciones exactas, ecuaciones diferenciales exactas, vamos a ver que va a ser exactamente lo mismo. Primero tomar la derivada de la energía con respecto a la entropía a un volumen constante y luego derivar este producto con respecto al volumen, pero ahora manteniendo una entropía constante, que hacerlo viceversa, que sería primero tomando la derivada parcial del volumen y luego la de la entropía. Bueno, a través de relaciones termodinámicas vamos a poder ver que tan solo midiendo variables como por ejemplo lo sería la temperatura y el volumen, vamos a poder determinar variables que serían relacionadas entre la presión y la entropía, siendo la entropía una variable termodinámica mucho más difícil de calcular, como también se había mencionado al inicio de esta revisión. Ahora bien, continuando con la definición o con la igualdad de la reciprocidad de Euler, que viene a partir de las derivadas parciales, podemos ver lo que serían ya las relaciones de Maxwell, que serían las que vienen determinadas por la solución de las derivadas parciales de cada uno de estos potenciales termodinámicos, en donde a través de parámetros que son realmente fáciles de calcular en el laboratorio, como presión o volumen o temperatura, podemos determinar otras variables que son mucho más complejas, como por ejemplo lo sería en este caso relacionar cada una de estas variables con la entropía. Vamos a tener en este caso, y ya también avanzando mucho más rápido, la definición final para la relación de la energía libre, la energía interna, perdón, la entalpía, la energía libre de Gibbs y la energía libre de Helmholtz, en donde, por ejemplo, en esta última, a través de la presión, a través de la derivada parcial de la presión con respecto a la temperatura y manteniendo un volumen constante, vamos a poder relacionar estas variables con la entropía, con una diferencial de volumen a una temperatura constante. Todo el resto de los potenciales termodinámicos se pueden ir viendo en este mismo recuadro. Bien, para retomar nuevamente lo que serían las relaciones de Maxwell y su relación con las derivadas parciales,
Vamos a comenzar nuevamente con lo que sería la diferencial de la energía, que ya sabemos que en su forma de diferencial exacta la podemos escribir así. Ahora, en la ecuación de más abajo, va a ser sumamente importante ahora considerar la diferencial con respecto al volumen manteniendo una temperatura constante, ya que de esta forma nosotros vamos a tener este término, o va a aparecer este término de acá, que es un término importante ya que viene de la slice anterior y lo vimos también a partir de la energía libre de Helmholtz, en donde a partir de la entropía y el volumen a una temperatura constante, esta relación también la podríamos llevar a cabo con las variables de presión, temperatura a volumen constante. Esto es sumamente importante, ya que estas últimas tres, presión, temperatura y volumen, son variables termodinámicas que son mucho más fáciles de medir en un laboratorio. Bueno, haciendo algunas reagrupaciones o haciendo algunos cambios de términos, vamos a poder reescribir la parcial de la energía con respecto al volumen y a una temperatura constante como el producto entre la temperatura y la diferencial de la entropía a volumen a la entropía con respecto al volumen, manteniendo la temperatura constante menos la presión. Bueno, la temperatura sale explícitamente de la derivada parcial de la energía con respecto a la entropía y menos presión viene directamente del término de la derivada parcial de la energía con respecto al volumen manteniendo una entropía constante. Bueno, si reescribimos esta parcial que estoy ahora remarcando en rojo, con la ayuda de la energía libre de Helmholtz, o que aparece de la energía libre de Helmholtz, vamos a poder tener que solamente podríamos nosotros determinar la energía a través de variables como la presión, temperatura y volumen. Esta importante ecuación, que está remarcada en rojo, también se llama la ecuación de estado de la termodinámica, en donde acá se puede ver el real uso que se le pueden dar a las derivadas parciales para poder relacionar todo lo que serían las variables termodinámicas. Para continuar ahora con la segunda derivación de las relaciones de Maxwell que están propuestas en esta diapositiva, se va a ver la relación que se tiene entre la energía libre de Gibbs y cómo la podemos reescribir a partir de la entropía y la temperatura y la división por la temperatura al cuadrado. Particularmente, esta ecuación, que es la primera que estamos viendo, que estoy remarcando ahora, la vimos en el capítulo número 2. Jocelyn ya vio o repasó por ella, en donde podíamos nosotros determinar la energía libre de Gibbs a partir del cálculo de la entropía partido por la temperatura al cuadrado. Ahora, manteniendo la derivada parcial de la energía libre de Gibbs con respecto a la temperatura y una presión constante, esto nos entregaría como resultado la entropía. Ahora bien, la dependencia de la temperatura de Gibbs también se puede expresar en términos de la entalpía mediante la sustitución de la entropía utilizando la definición de Gibbs, es decir, estar utilizando la energía libre de Gibbs para poder nosotros determinar lo que sería la entropía a través de un arreglamiento de cálculo que no está explícito en esta diapositiva. Podemos llegar finalmente a través de la derivación de derivadas parciales, llegar a exactamente la misma ecuación que se vio en el capítulo 2, pero utilizando solamente las propiedades del cálculo y las funciones multivariables. Habiendo visto ya el poder que tienen las relaciones de Maxwell, vamos a pasar al siguiente tópico de este capítulo, que hace referencia al potencial químico. Bueno, hasta el momento se ha asumido implícitamente que el sistema termodinámico contiene un solo componente. Sin embargo, los sistemas de interés para químicos y biólogos suelen contener muchos más componentes. En un sistema abierto, es decir, uno en el que la composición puede variar.
el uso del cálculo multivariable permite una extensión fácil de nuestras formulaciones anteriores. Por ejemplo, para hacer un cálculo de la energía libre de Gibbs con respecto a n sustancias, vamos a tener que el diferencial exacto de la energía libre de Gibbs en función de la temperatura y presión constantes y el número de moles de cada sustancia, que será denominado como Ni, se puede reescribir como la función o la ecuación que se muestra en este anexo, donde la energía libre de Gibbs va a estar determinada por menos la entropía por la diferencial de temperatura más el volumen por la diferencial de presión más las derivadas parciales de la energía libre de Gibbs con respecto a cada uno de los componentes o sustancias que se tengan en la composición química que se quiere evaluar. A su vez, también el potencial químico, denominado o denotado por mu, se define como la derivada parcial de la energía de Gibbs de cada componente con respecto al número de moles de ese mismo componente, y todas las demás variables independientes se mantienen constantes. Esto es lo mismo, o es exactamente lo mismo que vimos en una de las primeras diapos, en donde estábamos viendo que tomábamos la función independiente y por cada una de las variables dependientes nosotros íbamos a estar sacando sus derivadas parciales, mientras que para poder sacar una derivada parcial, todo el resto de las variables se iban a mantener como constantes. Bueno, generalizando, para un solo componente o para un componente puro, el potencial químico es la energía libre de Gibbs. Para una mezcla, en cambio, el cambio de energía de Gibbs dependerá de los otros componentes presentes. Entonces, para poder ir ya explicitando un poco, vamos a tener que agrupar o vamos a tener que incluir todo el resto de las sustancias que están en la solución o que están en juego, de modo que los otros componentes y sus concentraciones también deben especificarse. A su vez, vamos a tener finalmente que la energía libre de Gibbs, tomando en consideración n componentes, va a estar denotada por la energía libre de Gibbs que ya hemos estado repitiendo a lo largo del capítulo, más la sumatoria de absolutamente todos los componentes a partir de todos los componentes que se encuentren en la solución, así como también todas las concentraciones que ellos tienen o que tienen cada uno. Esto para poder llevar a cabo los cálculos de energía libre de Gibbs en un potencial químico.